A veces, la traición siente como un puñal que atraviesa lo más profundo de tu alma, dejándote desnudo ante la realidad de que quienes creías cercanos pueden convertirse en tus mayores enigmas. Si alguna vez te han fallado, si te han herido con la máscara de la mentira, recuerda que esa misma máscara revela la verdad que otros ocultan. El estoicismo no es solo aguantar el dolor, es transformar esa herida en tu mayor fortaleza, en un acto de dignidad que te permite renacer desde las cenizas del desamor y la traición. Porque en la aceptación de la verdad sin máscaras, descubres que tu poder no reside en quien te traiciona, sino en quien elige ser después de esa tormenta. Tú no eres el dolor. Tú eres la voluntad que decide levantarse, que decide ver la verdad, por dura que sea, y seguir adelante con la frente en alto. La traición duele, y no hay forma de evadir esa herida sin que el alma sienta su peso. Pero en ese dolor, en esa herida abierta, yace una oportunidad inigualable. La oportunidad de confrontar la realidad sin máscaras, sin mentiras que nos cieguen. La verdadera libertad interior no está en evitar el sufrimiento, sino en aceptarlo con firmeza y dignidad. Porque aceptar la traición no significa resignarse. Significa reconocer que hay cosas que no podemos controlar, que no están en nuestras manos cambiar las acciones de otros, pero sí podemos decidir qué hacer con esa herida. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento no es enemigo, sino un maestro disfrazado. Nos revela quiénes somos en realidad, en los momentos más duros. Cuando alguien nos traiciona, esa es la oportunidad de ver más allá de la ilusión, de entender que la traición solo refleja su propia debilidad, su propia falta de control. Tú no perdiste algo que no era tuyo. Solo te quitaron la máscara, y eso, en realidad, es una liberación. Imagínate por un momento, cada traición es una prueba, un espejo que revela tus límites y también tu potencial. La aceptación plena de esa verdad te otorga una libertad que nadie más puede arrebatarte. No eres víctima de las circunstancias, eres el arquitecto de tu propia existencia. La traición duele, sí, pero también te ofrece la oportunidad de fortalecer tu carácter, de reafirmar quién eres en verdad. Nadie puede robarte tu paz si tú decides que esa paz solo depende de tu interior, no de las acciones de otros. La aceptación no significa estar de acuerdo con la traición ni justificarla. Significa reconocer que, aunque no puedas cambiar lo que ocurrió, sí puedes cambiar cómo reaccionas ante ello. La libertad interior nace cuando comprendes que tú eres quien decide qué significado darle a esa herida. La aceptas, la miras de frente y decides no dejar que te destruya, sino que te fortalezca. Porque en esa aceptación, en esa entrega consciente, descubres que eres más grande que cualquier traición. Eres la calma en medio de la tormenta. Eres el que, en silencio, decide seguir avanzando. El verdadero poder no reside en la habilidad de dominar a los demás, sino en la capacidad de gobernar tu propia mente y tus emociones. Esa es la batalla más grande que enfrentarás en tu vida, el control interno. Cuando alguien te hiere, cuando te traiciona o te menosprecia, la reacción automática puede ser la ira, el resentimiento, el deseo de venganza. Pero esas emociones son como cadenas que te atan a la víctima, que te roban la paz y te hacen perder tu centro. El estoicismo nos recuerda que tú no eres tus emociones. Tú eres quien las observa, quien decide qué hacer con ellas. La emoción surge, como una ola, y tú tienes la opción de surfearla o dejar que te destruya. No permitas que otros tengan ese poder sobre ti. No le des la llave de tu paz a quienes solo buscan manipular tus sentimientos. Porque quien controla sus emociones, controla su destino. Piensa en ello, las personas que te lastiman, las que intentan sacarte de tu equilibrio, solo tienen el poder que tú les otorgas. Si tú aprendes a mantenerte firme, si aprendes a cultivar esa fortaleza interior, entenderás que ninguna palabra, ninguna acción, puede robarte tu serenidad si tú no se lo permites. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de un control consciente sobre cómo reaccionamos ante ellos. No te dejes arrastrar por la corriente emocional de la ira o la tristeza. La verdadera fuerza reside en la calma, en la disciplina de tu mente. La paciencia es un arma poderosa, y la autocomprensión, un escudo que te protege del caos externo. Cuando logras mantener la compostura en medio de la tormenta, estás diciendo al mundo y a ti mismo, no soy un esclavo de mis emociones.
soy el dueño de mi paz. Cada vez que alguien intenta desviarte, recordando que tu poder radica en tu interior, en tu capacidad de responder con racionalidad, no con impulsos. Esa es la diferencia entre ser vulnerable y ser invencible. Tú no necesitas que otros aprueben tu calma. Tú solo necesitas recordarte quién eres en realidad, un ser que, por encima de todo, controla su mente y sus sentimientos. Porque en esa maestría, en ese dominio, resides tu verdadera libertad. La verdad nunca lleva máscara, aunque muchos se empeñen en esconderla. La verdad solo se revela a aquellos que tienen el valor de mirarse en el espejo sin miedo, sin fingir, sin disfrazar quiénes son realmente. Cuando alguien te traiciona, cuando te abandona o te engaña, no solo te muestra su debilidad, también te revela quiénes son en realidad. No te aferres a las apariencias, no te dejes engañar por las máscaras que otros usan para esconder su inseguridad, su ego o su falta de carácter. Reconocer la verdad sin máscaras es un acto de valentía. Es aceptar que no todos están hechos de la misma madera, que algunos solo llevan una fachada de perfección, de lealtad, de amor. Pero tú tienes el poder de ver más allá de esa fachada. Tú puedes distinguir entre lo que es real y lo que solo aparenta serlo. La mentira y la traición solo son reflejos de quienes no tienen valor para ser auténticos, de quienes temen mostrar su verdadera cara. Pero tú, si quieres crecer, debes aprender a ver con claridad. Cada traición, cada decepción, es una oportunidad para descubrir quién realmente está a tu lado y quién solo fingió. La diferencia entre la fortaleza y la fragilidad radica en esa capacidad de aceptar la verdad, por dura que sea. Porque solo en la honestidad con uno mismo podemos construir una vida basada en la autenticidad, en la dignidad, en la integridad. Cuando reconoces quiénes son en realidad, sin máscaras, dejas de desperdiciar energía en ilusiones. La verdad, por muy incómoda que sea, te libera. No temas a la revelación. No temas a aceptar que algunos nunca fueron quienes aparentaron ser. La honestidad contigo mismo te dará la claridad necesaria para seguir adelante, sin cargas innecesarias, sin falsedades que solo te mantienen preso en una ilusión. La verdad sin máscaras es el primer paso para caminar con firmeza en tu camino, para construir una vida basada en valores auténticos, en quienes realmente merecen tu confianza y tu respeto. Porque solo en esa autenticidad podrás encontrar la paz que tanto buscas. El dolor de la traición es una herida que parece imposible de sanar, una herida que clama por venganza, por justicia, por una explicación. Pero en ese sufrimiento, en esa herida abierta, yace una oportunidad extraordinaria. La resiliencia estoica no significa negar el dolor, sino transformarlo. Es convertir esa adversidad en la fuente más profunda de tu fortaleza. Porque quien permite que el dolor lo destruya, se entrega a la derrota. Pero quien lo abraza, lo estudia y lo supera, descubre un poder que jamás pensó poseer. La traición puede desgarrar tu alma, pero tú tienes el control de qué hacer con ese desgarro. La verdadera fortaleza no consiste en evitar el sufrimiento, sino en aprender a convertirlo en tu aliado. Es en la adversidad donde se forja el carácter, donde el espíritu se fortalece y se vuelve inquebrantable. La resiliencia estoica no te pide que ignores el dolor, sino que lo aceptes con valor y lo uses como combustible para tu transformación. Recuerda siempre, el dolor es un maestro disfrazado, una lección que, si la escuchas, te revela quién eres realmente. La traición te pone a prueba, y solo los que tienen la voluntad de aprender, de levantarse y de seguir adelante, salen victoriosos. Porque en la resiliencia, en la capacidad de levantarse una y otra vez, reside la verdadera nobleza del espíritu. La herida puede ser profunda, sí, pero no más profunda que tu voluntad de sanar y crecer. No permitas que la tristeza o la rabia te definan. La fortaleza estoica consiste en aceptar lo que no puedes cambiar y enfocar toda tu energía en lo que sí puedes controlar, tu actitud, tu reacción, tu decisión de seguir adelante. La resiliencia no es solo aguantar, es convertir el sufrimiento en un acto de valentía, en una declaración de que tú, por encima de todo, eliges seguir siendo dueño de tu destino. Porque en esa transformación, en esa capacidad de convertir el dolor en poder, descubres quién realmente eres, un ser capaz de renacer, de fortalecerse y de triunfar, incluso ante las heridas más profundas. Llegamos al acto final de la dignidad,
ese momento en que decides elevarte por encima del dolor, de la traición y de las heridas que otros te han causado. La verdadera dignidad no se mide en cuánto soportas, sino en cómo respondes. Porque hay un acto supremo de fortaleza en poder agradecer la lección, incluso en medio del sufrimiento. No se trata de justificar lo que ocurrió, sino de reconocer que todo, incluso el dolor más profundo, tiene un propósito. La vida te da pruebas para que te fortalezcas, no para que te destruyas. Y la dignidad consiste en aceptar esa realidad con la cabeza en alto y el corazón lleno de autoridad. Agradecer la lección no significa ser débil ni rendirse ante la injusticia. Significa entender que en cada herida hay una oportunidad para crecer, para aprender y para consolidar esa autoridad interna que ningún externo puede arrebatarte. La autosuficiencia es la clave, saber que tu paz, tu serenidad, tu valor, no dependen de las circunstancias ni de las acciones de otros. Dependen de tu decisión de seguir adelante, de mantenerte firme y de honrarte a ti mismo en cada paso. Cuando agradeces la lección, estás diciendo al universo y a ti mismo, he aprendido. No necesito más que mi propia fuerza para seguir adelante. Esa gratitud, esa actitud, es el acto más puro de dignidad. Porque en ella resides la autoridad de quien no se deja vencer, sino que se levanta con más fuerza, con más claridad, con más propósito. La vida puede derribarte, pero tú decides si te quedas en el suelo o si te levantas con autoridad, con ese espíritu inquebrantable que no necesita de nada ni de nadie para seguir caminando. Recuerda siempre, la dignidad no se pierde con las heridas, sino que se revela en cómo las enfrentamos. Y el acto final de esa dignidad es agradecer, no por el dolor en sí, sino por la oportunidad de demostrar quién eres realmente. Porque en esa gratitud y en esa autoridad interior, resides tu verdadero poder. La vida te desafía, sí, pero tú te desafías aún más a ti mismo, sabiendo que ningún obstáculo puede detener a quien ha aprendido a honrar su propio espíritu. Recuerda siempre que la verdadera victoria no está en evitar las heridas, sino en cómo las transformas en tu mayor fortaleza. La traición, por dura que sea, solo revela quiénes son en realidad y qué tan firme estás en tu camino. No permitas que esa experiencia te destruya, sino que te sirva como un recordatorio de tu poder interior. La vida te pondrá a prueba una y otra vez, pero tú tienes la opción de responder con dignidad, con autocontrol y con un corazón inquebrantable. Cada daño, cada mentira, cada máscara caída, es una oportunidad para reafirmar quién eres. Toma las lecciones, conviértelas en tu escudo y en tu espada. Solo así, en esa constante lucha por elevarte, descubrirás que no hay mayor victoria que la que se alcanza desde la verdad, la honestidad y la fortaleza interior. Porque al final, solo los que se mantienen firmes en su esencia, dominan su destino y dejan una huella imborrable en el mundo.